Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Vaya, pues de lo que va a tratar este vídeo de hoy es de que la realidad empieza por no ser real, por no existir, y solo paulatinamente va apareciendo e imponiéndose a nuestra percepción. Suena raro, ¿verdad? Pues para salir de dudas no tenemos más que preguntarles a los niños. Y no habrá de ser difícil ponernos receptivos a su opinión, porque todos hemos sido niños y empezamos a percibir las cosas siendo precisamente niños. Así que nos podemos poner fácilmente en su pellejo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ortega comprendió todo esto y dice al respecto: los objetos que para el niño vitalmente existen, que le ocupan y preocupan, que fijan su atención, que disparan sus afanes, sus pasiones y sus movimientos, no son los objetos reales, sino los objetos deseables. Podrá ocurrir que a veces un objeto deseable sea además real. Sin embargo, al niño le interesará porque es deseable, no porque sea real. Al hombre maduro le acontece lo inverso. Le interesa lo real por serlo, aunque no sea deseable. Si el infante pudiera entender estas palabras, yo pienso que nos miraría con la cara más pícara del mundo, como diciendo: señor mayor, padece usted una grosera equivocación. Para usted, precisamente por ser persona mayor, la cuestión de si algo es real o imaginario es la más importante, la que se instala en el primer término de sus preocupaciones. Pero a mí y a mis compañeros nos importa muy poco. Solo allá, en último término y con carácter muy borroso, se nos presenta esta cuestión. Lo que nos interesa es que las cosas sean bonitas. Pero dejemos esta conversación frívola, señor mayor. Hablemos en serio. Cuénteme usted un cuento. Así, pues, confirma Ortega que la realidad empezó por ser desdeñada, por no importar, o todo lo más por servir de vestidura a los juegos y fantasías infantiles. Y sí, poco a poco la fantasía quedó supeditada al principio de realidad, y los deseos que sustentaban a aquella fantasía fueron desplazados por esa otra volición o deseo descafeinado que consiste en querer cosas reales y prácticas. Aquellos deseos infantiles pasaron a reconocerse como imposibles y fueron desplazados y sustituidos por los que se consideraran posibles y que tuvieran algún valor práctico. Quedó pues establecida la diferencia entre desear, que se refiere a los deseos en última instancia imposibles que genera nuestra fantasía, y querer, referido a las cosas que sí que están a nuestro alcance. Retengamos esta división entre desear, que es una facultad ligada a nuestra fantasía, y querer, tener voliciones, que es ese deseo una vez acomodado al principio de realidad. Cuando nos hicimos adultos, no desapareció del todo en nosotros, sin embargo, esa función deseante de que cuando éramos niños era la exclusiva. No desaparecieron del todo
los mundos que generaba nuestra fantasía para que en ellos pervivieran aquellos deseos. Y aún quedó establecida una zona de separación entre los deseos imposibles y las voliciones realistas, que era una zona ambigua donde no se sabe si nuestro querer es un mero desear o nuestro desear es ya un querer. Sigue, pues, sobreviviendo en nuestra adulta visión realista aquel apetito primario siempre dispuesto a transformarse en voluntad de algo práctico, cuando lo que ayer parecía imposible, hoy empieza a parecer realizable. El tránsito que a veces se produce entre lo imposible y lo realizable se lleva a cabo, pues, gracias a esta más o menos soterrada comunicación entre nuestro yo infantil y nuestro yo adulto. El deseo, dice Ortega, refiriéndose a la fuerza vital que nos transfiere nuestro yo infantil, el deseo nutre el querer, lo excita, gravita constantemente sobre él, moviéndolo a ampliarse, a ensayar una vez y otra la realización de lo que ayer era imposible. Cuanto mayor sea nuestro repertorio de deseos, más grande es la superficie ofrecida a la selección en que se va decantando el querer. El deseo, por tanto, vierte su influjo dentro del organismo psíquico. Debilidad en la secreción psíquica interna del deseo trae consigo mengua de vitalidad. Una pedagogía de adaptación tenderá, movida por su miope utilitarismo, a podar en el niño y el adolescente toda la fronda del deseo, dejando solo aquellos apetitos que el maestro juzga practicables. Con ello vendrá a hacerse cada vez más angosto el círculo de la voluntad y menos briosos los ímpetus de ensayo. Es decir, que Ortega propone educar al niño no en función de tratar de adaptarle a lo que es el mundo adulto, lo que son las necesidades de la vida real, sino con una pedagogía que alimente la fuerza vital, que es la matriz del mundo fantaseado de los niños. Y es que esa fuerza vital es lo original, aquello con lo que venimos al mundo. Ya se encargará el mundo, de acotar esa fuerza y de acomodarla a los márgenes de lo real y práctico. Pero siempre será necesario que la fuerza vital rebose de lo real, mantenga viva la capacidad de ilusionarnos, de ampliar esos restrictivos márgenes que la realidad quiere imponernos. De mantener viva nuestra fantasía, la que hace las veces de depósito de nuestros deseos, dependerá que la fuerza vital siga empujando nuestra vida más allá del tope decepcionante que impone la realidad, lo cual determinará que tras los fracasos y decepciones, o bien lleguemos a superar esos momentos y sigamos adelante, o bien aceptemos el declive que la realidad nos impone y nos acomodemos a los estrechos márgenes que nos señalan esos fracasos. De todo esto extrae Ortega inferencias sobre cómo deberíamos educar a los niños. La pedagogía al uso, dice, se ocupa en adaptar nuestra vitalidad al medio. Es decir, no se ocupa de nuestra vitalidad. La educación, sobre todo en su primera etapa, en vez de adaptar el hombre al medio, tiene que adaptar el medio al hombre.
en lugar de apresurarse a convertirnos en instrumentos eficaces para tales o cuales formas transitorias de la civilización, debe fomentar con desinterés y sin prejuicios el tono vital primigenio de nuestra personalidad. Así pues, en el orden de preocupaciones pedagógicas de Ortega, lo importante es impulsar, favorecer la fuerza vital y la capacidad de fantasear del niño. Y eso de manera prioritaria y mucho más urgente que la de adaptar al niño a las exigencias del mundo real. El niño, dice concretamente sobre esto Ortega, el niño debe ser envuelto en una atmósfera de sentimientos audaces y magnánimos, ambiciosos y entusiastas. Un poco de violencia y un poco de dureza convendría también fomentar en él. Qué políticamente incorrecto suena hoy esto que dice Ortega. Por el contrario, sigue diciendo, deberá apartarse de su derredor cuanto pueda deprimir su confianza en sí mismo y en la vida cósmica, cuanto siembre en su interior suspicacia y le haga presentir lo equívoco de la existencia. Por esto, yo creo que imágenes como las de Hércules y Ulises serán eternamente escolares. Gozan de una irradiación inmarcesible, generatriz de inagotables entusiasmos. Y sigue diciendo Ortega, un pedagogo practicista despreciará estos mitos y en lugar de tales imágenes fantásticas procurará desde el primer día implantar en el alma del niño ideas exactas de las cosas. Hechos, nada más que hechos, grita el personaje de Los tiempos difíciles, de Charles Dickens. Para mí, para Ortega, los hechos deben ser el final de la educación. Primero, mitos, sobre todo mitos. Los hechos no provocan sentimientos. ¿Qué sería, no ya del niño, sino del hombre más sabio de la tierra, si súbitamente fueran aventados de su alma todos los mitos eficaces? El mito, la noble imagen fantástica, es una función interna sin la cual la vida psíquica se detendría paralítica. Ciertamente que no nos proporciona una adaptación intelectual a la realidad. El mito no encuentra en el mundo externo su objeto adecuado, pero en cambio suscita en nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos que nutren el pulso vital, mantienen a flote nuestro afán de vivir y aumentan la tensión de los más profundos resortes biológicos. El mito es la hormona psíquica. Ortega hace notar que las hormonas, igual que los sentimientos, no surgen en la evolución como respuesta de adaptación al entorno, sino que son autoimpulsadas, emitidas por el organismo sin que el mundo exterior lo exija. Van directamente de dentro afuera, como impulsadas desde la originaria fuerza vital. En ese mismo sentido, dice que el mito es la hormona psíquica. De que en la sociedad predomine la fuerza vital originaria o el realismo que aparece a posteriori, dependerá el tono optimista o declinante del momento histórico por el que atraviese. De esta manera lo dice asimismo Ortega. De que domine entre los hombres de una época la vitalidad de tonalidad ascendente o descendente, depende todo. La ciencia como el arte, la moral como la política. En un caso, la historia asciende, la energía y el amor
la nobleza y la liberalidad, la idea clara y el buen donaire se elevan donde quiera sobre el haz planetario como espléndidos surtidores de vital dinamismo. En el caso opuesto, la historia declina. La humanidad se contrae estremecida por convulsiones de rencor. El intelecto se detiene. El arte se congela en las academias y los corazones se arrastran tullidos y decrépitos. De la intervención de la fantasía y de los deseos imprácticos en la vida humana ha surgido eso que tanto nos define a los hombres, como es nuestra inadaptación al medio, al entorno que nos rodea, a pesar de Darwin, que presumió que ocurre al revés, que los hombres somos los que mejor adaptación a ese entorno hemos realizado. Por tanto, con Ortega hay que entender que la evolución es un proceso dirigido fundamentalmente de dentro a fuera, desde aquel deseo y aquellos sentimientos que nacen de la fuerza vital original hacia afuera, hacia la realidad, empujando ésta en la dirección de transformarla y ampliarla, para acomodarla a nuestros deseos, a los deseos que están en el sustrato de nuestra fantasía. Nuestra fantasía es la que empuja finalmente la evolución, según esta manera de ver las cosas de Ortega. Y esa fuerza vital es la que en estado puro tenía el niño antes de que la realidad le impusiera sus límites. Por eso dice Ortega que somos todos, en varia medida, como el cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa que aprisiona un núcleo íntimo, siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con las paredes inexorables de su prisión. El trino alegre que hacia afuera envía el cascabel está hecho por dentro con las quejas doloridas de su cordial pedazuela. Así, el canto del poeta y la palabra del sabio, la ambición del político y el gesto del guerrero son siempre ecos adultos de un incorregible niño prisionero. Nuestro personal pretérito, nuestra infancia, colabora en nuestro ser actual como en el fin de una melodía actúa su comienzo, inyectándolo de sentido peculiar. Inevitablemente habremos de aprender finalmente a aterrizar aquel manantial de deseos que es la fuerza vital en la realidad. Ese es el destino al que conduce llegar a ser adultos. Pero si amputáramos del todo lo que de nuestra fuerza vital le sobra a la visión realista, el hombre desaparecería. Así que, como de costumbre, habremos de aprender a conjugar paradojas. Dejemos a Ortega dar expresión a esta paradoja. Empieza por preguntarse: ¿de dónde salen los objetos deseables? Todo hecho, toda cosa que llega a punzar la periferia de nuestra alma, provoca en ella dos reacciones en cierta manera antagónicas. Por una parte, nuestra razón comienza a trabajar según sus leyes, en torno al nuevo objeto intruso. Todo su trabajo va guiado por el afán de obtener una noción exacta de él, de elaborar una copia intelectual que fielmente lo transcriba tal y como es. Por este camino llegamos a conocer la realidad. Nuestra mente fabrica historia. Mas de otra parte,
nuestra fantasía sale a recibir el hecho recién llegado, el objeto, y en vez de contentarse como la razón con reflejarlo exactamente, penetra audazmente en él, lo hace pedazos, aleja algunos de ellos, se queda con otros, acaso funde estos con elementos de otras cosas, en una palabra, descompone la realidad y obtiene un nuevo objeto, compuesto sólo de ingredientes selectos. Frente al objeto real que la razón descubre, nace así el objeto deseable o desideratum que la fantasía, orientada por el deseo, construye. Nuestra mente fabrica leyenda. Y en esta intersección entre las dos secreciones de nuestra mente, la historia aportada por la realidad y la leyenda que aporta nuestra fantasía, habitamos los humanos. Hasta aquí el vídeo que tocaba hoy. Hasta otro vídeo, amigos.